Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, el director médico del ICVA. Continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de llevarle las últimas novedades en tratamientos, diagnósticos en medicina cardiovascular. Hace un tiempo y con muchísima repercusión tuvimos el podcast con la doctora Rocío Baro, que estamos de vuelta con ella, sobre cardiooncología, que tuvimos un montón de repercusiones y de preguntas, lo cual nos pone sumamente feliz. Rocío es médica cardióloga, ha hecho la residencia de cardiología acá en el ICVA y cuando terminó, después de hacer el fellow de insuficiencia cardíaca, hizo el fellow de cardiooncología de investigación clínica en la Universidad McMaster en Canadá. Así que ha desarrollado una expertise fantástica que indudablemente tuvo repercusión en ese podcast, pero como dato saliente también comentaba en aquella oportunidad que con sus juveniles 32 años tiene ya 22 trabajos publicados en revistas internacionales que le dan también esa solvencia en su desarrollo clínico de todos los días, lo cual puedo disfrutar todos los días. Así que gracias, Rocío, por estar acá. Bueno, muchas gracias a vos, Alberto, por la invitación nuevamente y por la presentación. Bueno, fantástico. Vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de los que están en nuestra audiencia les pudo haber sucedido. Y tratamos de hablar de los efectos tóxicos, la toxicidad vinculada a la cardiooncología y en particular a la presencia de procesos inflamatorios generales, generalmente inflamaciones de origen inmunológico. Y con vos hemos compartido un caso hace un par de años de una mujer de 65 años que había sido tratada por un cáncer de pulmón. En este caso habían utilizado un grupo de drogas o una droga que se llama pembrolizumab, vamos aprendiendo a nombrar estas drogas tan complejas, y que a partir de cuestiones inflamatorias, miocarditis, terminamos tratándola por una tormenta eléctrica que tuvimos muchísima dificultad de controlar hasta que finalmente se pudo controlar con tratamiento con corticoides. Y bueno, se abrió todo un debate. De hecho, hemos hecho un ateneo de ese caso para aprender un poco todos de estos problemas. Así que yo creo que a propósito del pembrolizumab o el nivolizumab, parecería que hay un subgrupo de drogas que se llaman inhibidores del checkpoint inmunitario. Contanos un poco qué es eso. Sí, suenan nombres complejos, ¿no? Básicamente lo que hacen, los inhibidores de los checkpoints inmunes es, mediante su asociación con diferentes receptores, lo que hacen es permitir que el sistema inmunológico detecte al tumor como un cuerpo extraño, por decirlo de alguna manera, y lo ataque. ¿Sí? Lo que hace es permitir que los linfocitos T reconozcan al tumor como célula maligna y lo puedan atacar. Por eso son inmunoterapia y no quimioterapia estas drogas. Están súper en boga últimamente porque han cambiado el paradigma de tratamiento de neoplasias que habitualmente se las conocía como muy agresivas, y han mejorado drásticamente el pronóstico de neoplasias que, por lo menos hasta que yo era estudiante, eran sinónimo prácticamente de mortalidad, como fuese el melanoma. Interesante esto que hablaste vos al principio, quimioterapia, inmunoterapia, abriste una ventana bien clara, ¿no? Sí, sí, totalmente. Son dos mundos diferentes con dos perfiles de toxicidad totalmente distintos, entonces somos como muy claros. Antes, de hecho, esto llevó un cambio como semántico. Antes se decía cardiotoxicidad porque se entendía que era relacionado a quimioterapia y era toxicidad solo del corazón. Y hoy en día la manera en realidad correcta de llamarlo es toxicidad cardiovascular asociada al tratamiento del cáncer. Ese tratamiento del cáncer incluye todos estos otros grupos fuera de la quimioterapia tradicional. Interesante. Inhibidores del checkpoint inmunitario, que es lo, como decías vos, le avisa el cuerpo que hay algo que no está bien, que no es de ahí, y lo ataca. Exactamente, los tumores son muy inteligentes, como sabremos, porque de esa manera es que se mantienen y se reproducen, y entonces ellos
como si se escondieran, por decirlo, digamos, muy en básico, en un lenguaje muy básico, como si se escondieran del sistema inmunológico para no ser detectados por los linfocitos, sobre todo los T. En este caso, este grupo de fármacos lo que hace es unirse a un receptor y no permitir que el linfocito T se una a ese receptor, entonces ahí detecta, este cuerpo es extraño, no tiene el receptor que yo necesito y lo ataca, por decirlo de alguna manera. Y esa es la forma o el mecanismo de acción, lo que genera obviamente en algunos casos una respuesta digamos, desmedida o no controlada, inflamatoria y sobre todo relacionada a los linfocitos T, que es lo que le trae aparejado todo su perfil de efectos adversos. Vos hablabas la palabra las itis, ¿no? Las miocarditis, las vasculitis. Contanos un poco más de estas itis, por lo menos desde la mirada desde la cardio-oncología. A grandes rasgos, digamos, los efectos adversos, como te decía, son autoinmunitarios y como vos bien decís, las itis puede producir inflamación de prácticamente cualquier tejido. Las más comunes, por suerte, no suelen ser peligrosas y suelen ser dermatitis, con rash cutáneo, colitis, tiroiditis, miositis. A nivel cardíaco, la que más nos preocupa, sin dudas, es la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco. También puede generar pericarditis, pero en general siempre asociado a miocarditis, y también dentro de todo eso puede generar lesión o inflamación del sistema eléctrico cardíaco con arritmias o incluso también bloqueos de la conducción. Hacer un doble clic y reiterando la fisiopatología de cómo actúan estas drogas que me comentabas. Bien, como te decía, a nivel tumoral, digamos, los tumores es como si se escondieran bajo como una capa, por decirlo de alguna manera, bloqueando o exponiendo ciertos receptores. La idea del tumor es que las células inmunitarias, o principalmente los linfocitos T, las chequeen, digamos, pasen ese punto de chequeo de control inmunitario y pasen como desapercibidas. Al bloquear eso, cuando el linfocito T quiere unir, digamos, su receptor con el del tumor, está bloqueado el receptor y eso hace que no lo pueda detectar como célula propia, lo detecta como célula externa o como cuerpo extraño, y esa es la manera. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para empezar a buscar o a empezar a pensar que ese efecto se está produciendo? El efecto de la droga es muy rápido, pero el desarrollo de efectos adversos autoinmunitarios generalmente no suele ser inmediato. La mediana de aparición, sobre todo de la miocarditis, es más o menos 30 días. 30 días. Exactamente, desde la infusión, desde la primera infusión. Puede presentarse incluso meses después, y lo que estas drogas también tienen es que una vez finalizado el tratamiento sigue habiendo un efecto residual y entonces un paciente puede tener efectos adversos de tipo autoinmune incluso hasta 6 meses después de finalizado el tratamiento con este grupo de drogas. ¿Y cuál sería el screening? ¿Hay un screening que podemos hacer para buscar eso? Por ahí para ver si va o la probabilidad que se produzca. Hasta ahora no es claro que haya un algoritmo de screening digamos, establecido, por lo menos no publicado en ningún lado. Cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos que tiene, por ejemplo, una miocarditis por un inhibidor de checkpoint inmune, lo primero que tenemos que hacer es primero tratar de llegar a un diagnóstico de certeza y después internarlo. Por un lado, quería recalcar que si bien nosotros nos asustamos porque es un cuadro de gravedad, las miocarditis tienen una incidencia bastante baja. ¿Sí? Lo que está reportado en la literatura es alrededor del 1%, se cree igualmente que está infrarreportado, pero no suele ser una incidencia muy alta. Lo que sí tiene es una muy alta mortalidad, alrededor del 50%. Entonces, ante una miocarditis sospechada, el paciente debería ser internado para monitorización. En cuanto a lo que me preguntabas de las técnicas de screening, no está claro cómo hacer el screening. Las guías de cardio-oncología que se publicaron en el 2022 sugieren un seguimiento con biomarcadores, sobre todo troponina, que es la que más claramente se aumenta en estos casos y es parte de la definición de la miocarditis, o péptidos. Pero también hemos encontrado, a medida que este tema se ha ido desarrollando, que muchos pacientes hacen modificaciones de troponina sin ningún otro hallazgo y que a veces buscar troponinas por buscar sin tener después una interpretación de qué hago con esto puede llevar solamente a interrupciones innecesarias del tratamiento, poniendo un poco en riesgo el pronóstico oncológico.
¿Siempre hay que hacer profilaxis por ahí con corticoides o eso se hace en caso que empiece a aparecer? No se hace profilaxis con corticoides, se hace solamente en caso del diagnóstico o de certeza o que tengamos una miocarditis al menos probable o posible. Es como la endocarditis clásica que no sé si te acordarás, pero de la endocarditis definida probable o posible. La miocarditis por este grupo farmacológico también debe cumplir ciertos criterios para que nosotros podamos hablar de probabilidades o de diagnóstico de certeza, y deberíamos, ante una miocarditis probable, posible o definida, iniciar un tratamiento con corticoides, pero no de manera preventiva. Fantástico. ¿Eso tiene que ser internado o tiene que ser, o se puede hacer de manera ambulatoria? No, como te decía, la miocarditis tiene un riesgo de mortalidad muy elevado. Okay. El principal riesgo es el de arritmias ventriculares y trastornos de conducción. O sea, una muerte súbita puede ser por arritmia ventricular, como vos citaste en el caso que compartimos de nuestro Ateneo hace un par de años, una paciente con tormenta eléctrica, incluso con bloqueos de conducción. Entonces, esto sí o sí tiene que hacerse internado y monitorizado. Y además, lo importante, digamos, de recalcar, el tratamiento debe ser precoz. Cuando nosotros sospechamos una miocarditis, muchas veces tratamos al paciente de forma empírica, incluso sin llegar todavía a un diagnóstico de certeza. Hoy en día el diagnóstico de certeza es o por biopsia endomiocárdica, que es muy raro que lleguemos a hacerla, o por resonancia compatible más biomarcadores y cambios electrocardiográficos, por ejemplo. Acá el realce tardío sigue siendo un factor. Exactamente. El realce tardío, la presencia de edema, sobre todo, son las dos características que vemos en la resonancia, y que con eso podríamos llegar a un diagnóstico de certeza, evitando pasar por un procedimiento invasivo como es la biopsia endomiocárdica, que tratamos de reservarla para casos muy puntuales y específicos, porque obviamente biopsiar un miocardio inflamado no está exento de riesgos. Como que también, como pasa también en medicina, no siempre es suficiente los tratamientos, y un poco abro la ventana para lo que son las miocarditis refractarias, ¿no? Y ponerlo acá en discusión sobre, bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué estrategias tenés? Primero, el tratamiento de primera línea de las miocarditis, como bien decíamos, tiene que hacerse internado y es con corticoides en dosis altas. Cuando me refiero a dosis altas, son 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona por 3 días endovenoso, y después seguido con un tapering muy lento de corticoides, más o menos es 1 miligramo kilo, y el tapering se hace guiado por troponina. Es decir, son pacientes que tenemos que ver muy de cerca, con troponinas tal vez cada 1 semana a 10 días, e ir bajando la dosis de corticoides muy paulatinamente, porque pueden haber casos de, como si fuese reactivación, por decirlo de alguna manera, de esta miocarditis. En casos refractarios a corticoides, lo que dicen las guías, si uno ve los algoritmos, es plantear un segundo inmunosupresor, pero no dice cuál. Todavía no está tan clara la evidencia. Hay quienes usan micofenolato para casos sobre todo refractarios graves, pero, y esto es muy interesante, hay evidencia, o digamos, hay estudios ongoing sobre el uso de abatacept en este grupo de pacientes, y lo que me parece interesante es desde lo fisiopatológico. Digamos, el abatacept lo que tiene, digamos, actúa puntualmente sobre los linfocitos T. Entonces, digamos, tiene lógica desde lo fisiopatológico que el abatacept pueda ser una muy buena alternativa en el estudio Atrium, que se está llevando a cabo ahora en Canadá. ¿Cómo es el estudio, perdón? Atrium, y ellos están evaluando el uso de abatacept para pacientes con miocarditis refractaria a corticoides, es decir, que uno, a pesar del pulso de corticoides en dosis altas, no puede controlar el cuadro clínico, o para miocarditis muy graves. ¿Sí? Pacientes en shock, con tormenta eléctrica, tal vez nuestra paciente podría haber sido una candidata a recibir abatacept. Este tipo de problemas me contabas que son todo el grupo de estas drogas. ¿Qué otras drogas también forman parte de este grupo que hay que prestar atención como cardiólogo? Hay diferentes generaciones, como en todos los grupos farmacológicos. Vos creo que nombraste en el principio el nivolumab, ipilimumab. Traté de nombrarlos. Sí, traté de deletrearlos. Nombres complejos, pero si son 3 o 4 los que están actualmente aprobados para el tratamiento, esos que te mencionaba, para tratamientos oncológicos. Lo que también estamos viendo mucho últimamente, incluso en la internación acá del ICVA, son pacientes que están recibiendo otros grupos farmacológicos, o sea,
otros fármacos dentro de este grupo, pero que son partes de protocolos de investigación, que tal vez la molécula todavía no tiene un nombre propio, pero sí hemos recibido varios pacientes que dentro de protocolos de investigación reciben inhibidores de checkpoints inmunes y han desarrollado algún tipo de toxicidad. Creo que sin darnos cuenta vamos hablando de cosas ajenas a la cardiología, pero valía también la pena comentar el tema del impacto que ha tenido este tipo de tratamientos en el melanoma, ¿no? Enfermedades que hace un tiempo atrás eran prácticamente diagnóstico y que tenían muy mal pronóstico. Sí, totalmente. De hecho, digamos, esto, confesión, me tuve que sentar a releer, por decirlo de alguna manera. Te traigo a colación un caso muy interesante que tuve en Canadá de un paciente con estenosis aórtica severa, tratamiento que había recibido pembrolizumab, múltiples efectos adversos del tipo autoinmune y había mejorado su melanoma drásticamente. Él tenía un melanoma metastásico y tenía además una estenosis aórtica severa sintomática, por lo que nadie quería ponerle un TAVI entendiendo que tenía un melanoma metastásico y tuvimos que hacer reuniones con los oncólogos para que ellos nos reexplicaran de que hoy en día el melanoma metastásico que responde a inmunoterapia no es una patología de tan mal pronóstico como era antes, la expectativa de vida es de años y logramos finalmente ponerle un TAVI a un paciente con un melanoma metastásico que hasta donde yo recuerdo y que fui a la facultad eran pacientes que morían en meses desde el momento del diagnóstico. Así que han cambiado el paradigma por completo de neoplasias súper agresivas. Fantástico. Rocío, de vuelta, espectacular toda tu exposición y bueno, seguramente seguiremos charlando en otras oportunidades. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Un gusto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.